Bueno, mire, hoy me tocó allá que compartir algo con los hermanos y yo creo que hay algo que lo quise de alguna manera dejar para que lo viéramos aquí a nivel familiar. Vámonos a Salmo 128:1. Ahí estuve recibiendo algo del Señor, hermano, que hay elementos en la Biblia que son elementos de bendición. Por ejemplo, el aceite, el vino, la leche. Ahí también encontré un poquito de la mirra, el incienso, el agua, la miel. Fíjese que pude revisar, por ejemplo, en el libro del Cantar de los Cantares, que es un libro donde está reflejada la iglesia que se va a casar, la iglesia novia. Y esa mujer fue ministrada con esos elementos, hermano, con agua, con vino, con leche, con aceite, con mirra, con incienso. Ella fue ministrada con esas cosas y es una figura para la iglesia. Pero algo que el Señor me mostraba, me hacía ver, estudiarlo, así dediqué un buen tiempo para estudiarlo, hermano. Y yo encuentro que entre esos elementos se empiezan a combinar. Y cuando esos elementos se combinan, cuando esos elementos empiezan a combinarse, por ejemplo, la Biblia dice: te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Ahí hay dos elementos que se fusionan: leche y miel. Y ahí eso nos habla de abundancia. Eso nos habla de que cuando esos dos elementos se unen, hay abundancia, porque dice: te voy a llevar a una tierra de abundancia que fluye leche y miel, y es una tierra espaciosa. Cuando revisamos Job 29, solo le estoy dando algunas cositas que hablé ya con los pastores hoy. Cuando revisamos Job 29, él dice, hermano, Job 29, él dice, él ya está en su proceso, hermano, ya está sin hijos, está enfermo, su esposa también ya estaba por otro lado. Entonces, él está mal, él emocionalmente, físicamente, económicamente está mal, Job, pero él empieza a recordar sus buenos días. Y él dice: ¿quién me diera volver a esos meses, a esos años de bendición? Y él dice, hermano: cuando mis pies se bañaban en leche, dice, y la roca derramaba sobre mí ríos de aceite. Ahí vemos otra combinación: leche y aceite. Ya no es la tierra de que fluye leche y miel, no, sino que leche y aceite. Entonces eso nos habla, y él dice, ahí entre las cosas que él dice, si usted chequea ahí Job 29, él dice: cuando mis hijos estaban alrededor mío, o sea, familiarmente él estaba bien, ahora ya no estaba. Pero mire, la combinación de leche más aceite nos trae una bendición familiar, nos trae una bendición a nuestras casas, un bienestar. Le puse a ese punto, un bienestar. Y así, hermano, está la combinación por ejemplo, hay una especie de parábola en Ezequiel capítulo 16, donde el Señor está tratando a una mujer, como también figura en la iglesia. Él le dice: te lavé con agua, quité tu sangre y te ungí con aceite. Agua y aceite. Esa es figura, hermano, de que el bautismo en agua es primero, que nos lava, nos purifica, y viene el aceite como una figura del Espíritu Santo. El orden de repente no es tanto, hermano, sino que podamos recibir los dos bautismos. Podamos recibir eso, mire, esa unión de agua más aceite. Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Nunca, hermano, esto grábeselo, esto sépalo, hermano. Nunca un cristiano va a ser igual solo bautizado en agua a un cristiano que esté bautizado en agua y en Espíritu Santo. Nunca va a ser igual. Lo potencializa. Entonces, yo quiero hablar un poquito de la combinación. Esta noche quiero hablar un poquito de la combinación del vino y del aceite. Del vino y del aceite. Cuando esos dos elementos se unen, ¿qué pasa? Entonces, hay un versículo, estos que están acá, mire, estos que están acá, netamente familiar, hermano.
Si yo le pudiera abrir mi corazón un poquito, yo le dijera, cuando yo recibí este versículo, hermano, a saber cuántas veces mi pastor predicó eso y yo nunca le paré bola, hermano. Es que a veces así somos nosotros los seres humanos, hermano. Cuántas veces nos habla el Señor y nosotros estamos en otra cosa y la palabra no entra entonces a nosotros. Pero cuando el Señor me revela a mí este versículo, yo entendí un montón de cosas, hermano, que estaba mal, yo estaba mal, no estaba bien. Y ¿sabe qué? Ya siendo pastor, estos versículos, Salmo 128, yo creo que por lo menos todos los hombres, cabezas de hogar, deberíamos de tener bien en cuenta lo que dice Salmo 128. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo, leámoslo. Dice, esta versión es la latinoamericana, dice, dichoso el hombre, felices, otra versión, dichoso, otro dice bienaventurado. Esta dice, felices los que temen al Señor, los que temen al Señor. Hermano, esto es bien importante, felices. ¿Quiénes? Los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dos cositas ahí, temer al Señor y seguir sus caminos. ¿Qué le sucede a esos hombres? Porque ahí habla de hombres. Otras versiones dicen literalmente, bienaventurado el hombre que teme al Señor. Yo estoy 100% seguro, hermano, que ese versículo 1, o yo diría, este capítulo es para nosotros los cabezas de hogar. Y ya voy a decir otras cositas porque sí. Y entonces nosotros dirán las hermanas, ya espéreme, sobre todo las hermanas que tal vez no se han casado o algo pasó en su vida que hoy no están casadas. Espéreme, ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo está la situación? Dice, felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos. Comerás del trabajo de tus manos. Y mire esta versión, dice, esto será tu fortuna y tu dicha. Otras versiones dice, te irá bien. La versión de las Américas dice, te irá bien. Todo lo que hagas con tus manos, te irá bien. Lo que emprendas, te irá bien. Si pones un negocio, te irá bien. Hermano, si emprendes algo, te irá bien. ¿Quién? Los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos serán como olivos nuevos alrededor de tu mesa. Mire qué lindo eso, hermano. Tus hijos son como olivos y tu esposa serán como vid. Así será bendito. Qué cosa, yo ese salmo, hermano, yo digo, Señor, yo lo leo de vez ahí, lo leo así seguidamente para que no se me vaya a olvidar, para que no, voy a leer Salmo 128, lo refresco, lo voy a leer en otra versión, me voy a otra versión, hermano, ese es uno de los salmos que yo necesito tener presente en mi vida. Entonces mire, dice, así será bendito el hombre que teme al Señor. Entonces, antes de que entremos a ver otras cosas, yo quiero que vea que ahí es una casa, escúcheme esto, hermano, con atención, porque aquí va a derivar todo el mensaje. Esta es una casa que produce vino y produce aceite. De la vid salen las uvas y de las uvas sacan el vino. De los olivos, pues da el fruto que es la oliva, y de allí sacan el aceite. Entonces, el hombre que teme a Jehová, el hombre que camina en el temor de Dios, es un hombre, hermano, que su casa va a ser productora de vino y de aceite. Y una casa que tiene vino y aceite, ya le vamos a dar algunos versículos, es una tremenda combinación de bendición. Entonces,
Esto es para las jovencitas que no se han casado. Jovencitas, si ustedes quieren ser vides fructíferas, busquen un hombre que tema al Señor. Si no, van a ir a un terreno infértil. A ustedes sí que, más que a ustedes, más que a las jovencitas que no se han casado, hermanas que no se han casado, pues yo creo que esta palabra está todavía más a tiempo que cualquier otro. No se casen con un impío, ni se casen con un hombre que no tenga temor de Dios, porque ustedes son vides que van a estar en el centro de una casa, pero quien las va a hacer productiva es la cabeza de hogar. Mire, cuántas cosas surgen aquí, hermano, que me da temor en el aspecto de que no voy a llegar a donde quiero los versículos, pero es que tengo que decir esto, hermano, ¿sabe qué entendí entre todas las cosas? Lo que el Señor me hizo entender a mí es que realmente quien va a hacer que una esposa sea buena es el hombre. Va que ahí no, como que cuesta tragar eso, ¿va? Sobre todo a nosotros los hombres, ¿va? El que va a sacar lo mejor de una esposa es un hombre. ¿Cómo? Un hombre que teme al Señor. Un hombre que teme al Señor va a sacar lo mejor de su esposa. O sea, mire, hermano, si esto no estuviera escrito, yo no tendría cómo avalar esto, cómo respaldar para decir lo que estoy diciendo. Pero yo digo que cuesta decir esto, pero es que yo así lo he creído, así lo he entendido. Si hay una esposa rebelde, es porque hay un hombre rebelde con Dios. Si hay una esposa insujeta, es porque el marido no se sujeta a Dios. ¿Qué le dieron de comer allá en el retiro de pastores, hermano? Ahora, ¿cómo vino usted tan feo? Lo cambiaron hoy. Mire, hoy ni saco anda con una chumpa que parece que anda frío. Mire, hasta con jean vino a predicar hoy, con tenis vino a predicar. ¿Qué pasó, hermano? Lo cambiaron. Es que no me dio chance de irme a cambiar a la casa hoy. Hermanos varones. Solo esos hay. No, yo veo más varones aquí. Díganme todos los varones. Ahí está, hoy sí. Hermanos, los que volvemos fructíferas a nuestras esposas somos nosotros. ¿Sabe qué debemos de entender con esto, hermano? ¿Sabe qué debemos de entender? Que el funcionamiento de un hogar realmente está en las manos de un hombre. Si el hombre teme al Señor, lo dijo el Señor, ahí está escrito, hermano, el hombre que teme al Señor no le van a faltar recursos en su casa. Siempre va a tener provisión en su casa. Todo lo que haga le va a ir bien. O sea que su familia no va a pasar escasez. ¿Por qué? Porque hay un hombre que teme al Señor. El hombre que teme al Señor, ese hombre, cuando ese hombre se case, su esposa va a ser productora de vino. Entonces en su casa no va a faltar el vino. Y sus hijos van a ser productores de aceite. O sea, él con el temor a Dios, él con andar en los caminos de Dios, va a poder, hermano, influir en su casa de una manera impresionante, que él, aunque no esté en la casa, pero ahí va a haber una mujer que va a estar produciendo vino. Porque, hermano, no sé si esta versión dice que será como vid fecunda, dice esta versión. Hay otra versión que dice que será como vid fructífera. Y sus hijos serán como olivos alrededor de su mesa. No faltará el vino y no faltará el aceite. Ok. ¿Qué hay de aquellos hogares donde los esposos no quieren nada con el Señor y la esposa sí quiere con el Señor?
porque hay bastantes. Hermano, tengo pendiente, y la vamos a programar, porque tengo pendiente que hablemos, que nos reunamos solo los machos, los hombres, y vengamos a hablar cosas que van a doler, pero nos van a ayudar. La vamos a programar. Vamos a hablarle que tenemos que ser despertados los valientes, hermano. Mire, no es posible que los que estén empujando un hogar para que se busque al Señor sean las mujeres. Eso no es posible, hermano. No es posible que una mujer sea la que tenga que agarrar de la mano a su marido y traerlo de arrastras a la iglesia porque no quiere venir. Eso no es posible. Eso debe de ser al revés. ¿Sabe qué me gusta? Así, mire, con ese temple que tenía, ese el Cana, hermano. Ese decía, vámonos, vamos a la casa del Señor porque es día de ir a hacer ofrenda, de ir a dar la ofrenda. Vamos. Y dice, hermano, que él le daba ofrenda ahí a su esposa y a sus hijos. Vaya, esta es la ofrenda que vas a llevar, esta es la ofrenda que vas a llevar, esta es la ofrenda que vas a llevar, Él, el que llevaba la iniciativa, era él. Y así debe de ser. Entonces, hermano, yo creo que esas cosas hay que arreglarlas en el hogar, porque cuando eso no está en el orden que debe de estar, hay líos en la casa, hay problemas en la casa, se viene la escasez, ya no hay producción ya no hay producción de vino, no hay producción de aceite, y eso abre portales para que la casa sea atacada. Ok, ¿qué pasa con una mujer que tiene toda la intención de servir al Señor, pero su esposo no quiere? Pues bendita misericordia, déjeme darle una buena noticia, bendita misericordia, que cuando eso sucede, la mujer se puede conectar. La mujer puede conectarse con Cristo, porque Cristo es la cabeza también. Así es que, hermanas, por lo que dije anterior, no hay excusa. Usted puede ser una vid productiva, aunque su cabeza no esté bien. ¿Por qué? Porque entonces usted se conecta bien a una cabeza ministerial, pero también se puede conectar a una cabeza que es Cristo, y eso la hace ser fructífera. Deme un ejemplo bíblico, hermano. Pues leámoslo, vámonos a Jueces. Ese no está ahí, ese no está en la enseñanza. Leámoslo. Es que lo lindo es que la palabra nos enseña todo eso, hermano. Lo lindo es, vámonos a Jueces capítulo 4. Creo yo, si no estoy mal, si todavía me funciona la memoria, creo que ahí está la historia de Débora. Mire lo que dice la Biblia. Verso 3, leamos. Los hijos de Israel clamaron al Señor porque aquel tenía 900 carros, ese era un enemigo, tenía 900 carros de hierro y había oprimido durante muchos años a los hijos de Israel, durante 20 años. Imagínense, 20 años oprimidos. Hermano, dice el verso 4 que Débora profetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. ¿Por qué la Biblia pone hasta el nombre del marido de esa mujer? ¿Por qué la Biblia pone hasta el nombre de él ahí, hermano? Si usted sabe que hay algunos personajes tan extraordinarios que no le sabemos el nombre, no está en la Biblia el nombre. Por ejemplo, Primera de Reyes 13 habla de un profeta de Dios. Profeta de esos, no dice cuál es el nombre. Y así, hay varios que yo diría, ¿por qué no quedó registrado el nombre de esto con esta obra que hizo? Mire, le quedó registrado el nombre. Y hablando de Débora, dice, esa estaba casada con un hombre que se llama Lapidot, casi en nuestro idioma, hermano, lápida. Tremendo. Ahora dice, ella se sentaba debajo de la palmera. ¿Por qué Débora se sentaba debajo de una palmera?
porque la cobertura, que era su esposo, estaba dormido. Entonces ella buscó una cobertura espiritual. Si hay alguien aquí, voy a cerrar mis ojos, si hay alguien aquí, hay alguna hermana que su esposo por ningún motivo quiere buscar al Señor, colóquese debajo de una palmera, busque sombra debajo de una palmera y ahí va a ser fructífera. Ahí va a ser esa vid fructífera, ahí va a ser esa vid fructífera. Usted siempre va a ser fructífera. Hermano, entonces Débora, a la ausencia, hermano, a la ausencia de un esposo que buscaba a Dios, que quería hacer algo por Dios, no quería ese lapidot, ahí estaba dormido. Tal vez me buscan un versículo ahí donde dice, yo creo que está en el 5, donde dice que se despertaron todos los hombres. O sea, que todos los hombres en ese tiempo estaban dormidos, hermano. En ese tiempo, Jueces capítulo 4, todos los hombres estaban dormidos. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y anda en sus caminos. Ese hombre llevará sustento, alimento a su casa, llevará provisión a su casa. Su esposa, ¿sabe? Se lo voy a leer en nuestro idioma. Su esposa no necesitará andar trabajando afuera. Ella va a estar en su casa produciendo vino. Ella va a estar en su casa produciendo vino, porque a usted le va bien, al esposo le va a ir bien y no va a necesitar que su esposa esté en otro lado más que en su casa, ahí produciendo vino, y sus hijos ahí en la mesa produciendo aceite. Aleluya. ¿No lo encontraron? Busquemos. Es que ya me detuve en esto, pero es que hermano, a donde quiero llegar es que cómo el hombre tiene que tener, hermano, la jerarquía espiritual por sobre todos los de su casa. Ay, hermanito, qué cosa difícil ser pastor, va. Por eso, hermano, pero hay que decirlo, mire, no es normal, eso, por favor, ahí está en la Biblia. No es normal que la más espiritual en una casa sea la esposa. Eso no es normal. El que tiene que llevar el liderazgo, no solo de lo secular, sino de lo espiritual en una casa, es el esposo. Y esa casa va a funcionar bien. Esa casa va a funcionar bien. Entonces, bienaventurado el hombre, hermano, que teme al Señor y ande en sus caminos. Yo quiero buscar ese versículo, hombre, donde dice que los montes se estremecieron. Vamos a ver, verso 12. Vamos a ver si lo encuentro, ese versículo donde dice que todos los hombres se despertaron, hermano. Creo que es el 7, fíjese, cesaron los campesinos, vamos a ver. Mire el ministerio de Débora, dice que ella se levantó como madre. Hermano, a la ausencia del liderazgo de los hombres, se levantó una mujer. Y ella se levantó como madre en Israel. Cuántas cosas que decir aquí. Entonces, tal vez en la noche se lo mando, lo voy a buscar bien. Pero el asunto es que Débora llevó un despertar al liderazgo de los hombres. Ellos ahí despertaron. Entonces, volviendo al Salmo 128, déjeme cerrar esta parte del mensaje con esto. Hermano, a la ausencia de un hombre que no quiera nada con el Señor, puede levantarse una Débora. Ahí está escrito en la palabra, se puede levantar una Débora y puede hacer cosas importantes en el hogar. ¿Qué versión es? Tal vez lo colocamos aquí. Gracias, amado. Hermano, es que esto tiene, iglesia, tenemos que ordenar esto, y nosotros en nuestros hogares tenemos que ordenarnos, hermano.
Si queremos resultados diferentes, pues busquemos en qué estamos fallando. Porque quien tiene que llevar el liderazgo espiritual en una casa es el hombre. No le busque por dónde, no le busque más a esto. Esto es así, hermano. El que tiene que buscar es al Señor primero, más que todo, es los hombres, hermano. Ese es. No sé qué, es que hay una versión que 7. Como decían allá, ¿quién da más? Sí, eso es cuando dice me levanté con madre. Hay un versículo donde dice que los hombres se despertaron, pero dejémoslo ahí. Gracias ahí por la ayuda, amado. Ahora, es que sí he dado vuelta para decir esto, hermano. Mire, a la ausencia de un líder que busque al Señor, se puede levantar una Débora. Lo que yo no encuentro, hermano, es que cuando una mujer está en rebeldía, yo encuentro que el culpable directo es el hombre. Porque la palabra no va a dejar de cumplirse. Si hay conflictos con alguna mujer que ya se está desviando, que está yendo, hay que revisarnos nosotros los hombres. ¿Cómo estoy yo con el Señor? ¿Cómo estoy yo con mi cabeza? Mi cabeza es Cristo. Eso dice la Biblia. Dice que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, si yo con mi cabeza estoy en desobediencia, eso es lo que voy a ministrar a los que están debajo de mí. Si yo con mi cabeza estoy en rebeldía, eso es lo que voy a ministrar en el resto de mi casa. Si yo como pastor estoy en rebeldía con mi cabeza, que mi cabeza más pronta es mi cobertura, si yo estoy en problema con mi cobertura, va a haber problema en la iglesia. Depende cómo estemos con nuestra cobertura, con nuestra cabeza. ¿Acaso no es eso lo que dijo aquel centurión, hermano? Por cuanto yo soy un hombre bajo autoridad, tengo autoridad para decirle a otro que vaya y va. Pero mire el principio. Por cuanto yo soy un hombre que reconozco autoridad y que respeto mi autoridad, entonces eso también me da autoridad a mí para ejercer autoridad. Entonces, cuando hay alguna esposa que está descarrilada, que está rebelde, que no está sujeta, que está pensando irse de la casa, que no quiere nada, ojo, porque allí hay un problema con el que la cubre a ella. Y tenemos que buscar sanear eso. Hay un ejemplo en la Biblia, y lo mencionábamos creo el viernes anterior. ¿Por qué la mujer de Lot siempre anduvo a espaldas de él? Porque aunque Lot era un hombre justo, mire qué cosas estas, y hay que saber separar esto, hermano. Aunque Lot era un hombre justo, pero no era temeroso de Dios. Porque si hubiera sido temeroso de Dios, no se hubiera ido a vivir a Sodoma. Por eso, el que teme al Señor y anda en sus caminos. Pero Lot no anduvo en los caminos del Señor, se fue a meter a Sodoma. ¿Por qué se rebeló la mujer entonces? ¿Por qué siempre anduvo a espaldas de él? ¿Por qué miró hacia atrás? Porque hubo un hombre que, aunque era justo, no era temeroso de Dios. Entonces, ser cabeza de hogar, sí, es autoridad, pero es una tremenda responsabilidad que tenemos. Y que mientras nosotros, hermano, la ejecutemos bien, mientras nosotros busquemos estar bajo ese temor de Dios, las cosas van a marchar bien en el hogar. Mire, eso se lo mandé ahí después, Carlos, tal vez donde dice, yo creo que es Deuteronomio 6, no sé dónde, ahí se lo mandé a multimedia, donde dice que el Señor les dijo, aquí lo voy a ver yo, para que lo vayan buscando ahí, que el temor a Dios se aprende, hermano. Yo anoté 2 versículos de esos acá. Número 1 es Deuteronomio 31:12. Ese quiero ver primero. Pero mire el orden, hermano, el orden en la Biblia hay que respetarlo. ¿Quién va primero? Hay que respetarlo. ¿Quién va después? Hay que respetarlo.
Pero mire lo que dice la Biblia ahí. Congrega al pueblo. Es una orden que Dios le está dando a Moisés. Congrega al pueblo. ¿A quiénes? Hombres, mujeres, niños, forasteros que estén en la ciudad. ¿Para qué? Para que escuchen, número uno, y aprendan a temer. El temor se aprende. ¿Cómo se aprende? Congregándose. ¿Qué más? Escuchando. ¿Escuchando qué? El mensaje del Señor. El temor se aprende. ¿Y quiénes están encabezando ese listado? Hombres. Hombres, padres. ¿Quién va después? Madres. ¿Quién va después? Hijos. Pero ¿cómo es posible? Aquí tenemos casos, algunos casos en la iglesia. ¿Cómo es posible que hijos quieran buscar al Señor y padres? ¿Cómo está una casa, hermano, así? Por eso yo bendigo a algunos muchachitos que vienen a la iglesia sin que sus padres vengan. Yo digo, esto sí que realmente, hermano, Dios santo, qué misericordia, qué bendición que hayan hijos que busquen al Señor sin que sus padres los busquen. Pero el orden está en la Biblia. Hombres primero, mujeres después y después los hijos. Entonces el llamado es para todos, pero el que tiene que llevar el liderazgo es el hombre. Oh, hermano, ¿cómo estarían nuestras casas si nos alineamos a estos principios, hermano? ¿Cómo estarían nuestros hogares si nos alineamos a estos principios? ¿Cómo estaríamos? Las cosas fueran diferentes. Yo creo con todo mi corazón que si todos los hogares cristianos nos regimos bajo estas reglas, vamos a hacer casas benditas en todo, hermano. En todo. Vamos a hacer casas benditas en todo, hermano. ¿Qué se va a estar hablando de divorcio en nuestras casas? ¿Qué se va a estar hablando de hijos rebeldes en nuestras casas? No, hermano. Cuando nos regimos por estas reglas que están en Salmo 128, nuestros hogares van a ser productivos, hombre. Va a haber vino y aceite. Y donde hay vino y aceite, hay bendición. Hay bendición. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6, verso 6. Tal vez lo colocamos aquí. Apocalipsis capítulo 6, verso 6. Y esto es en tiempos tribulacionarios. Si esto es en tiempos tribulacionarios, ¿qué hay para nosotros hoy? Carlos, ese va en la enseñanza, así como lo puse en la enseñanza. 6:6, ese. Mire, esto es en tiempos tribulacionarios. Hay una orden de Dios. Hay una orden de Dios. En medio de la tribulación hay una orden de Dios. Y a donde quiero llevar es, si en el tiempo tribulacionario se da esto, ¿qué hay en el tiempo de gracia, hermanos? Si es un tiempo bendito en el cual estamos hablando los martes. Si en el tiempo tribulacionario se va a respetar esto, ¿cuánto más ahora, en este tiempo de gracia? Y ahí le dan una orden a un ángel destructor, hermano. Ahí le dan mire, es que va a haber una destrucción terrible cuando Cristo venga y todos los que se queden aquí en la tierra, todos los moradores de la tierra, hermano, van a enfrentar unas cosas tremendas, hermano. Y una de ellas es esta: va a venir una destrucción. Y entonces, pero el Señor le habla a ese ángel, le da una instrucción. Y mire lo que le dice: oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario. Eso es que va a haber una inflación, hermano. ¿Qué le parece que ahorita dijera, hermano, la libra de azúcar cuesta 1,500 lempiras? Bueno, así va a ser en esos tiempos. Los precios van a estar casi que incomprables las cosas. Eso es lo que viene al mundo, hermano. Esto es lo que viene a la tierra. Por eso el martes hablamos, hermano, mire, que en este tiempo de gracia nosotros busquemos al Señor para ser tenidos por dignos de escapar de todo esto que se viene a la tierra. Entonces dice, pero ahí, hermano, dice
por un denario, 3 litros de cebada por un denario. Está la instrucción: no dañes el aceite y el vino. La casa que tiene aceite y tiene vino tiene una protección de parte de Dios. Hay una orden para todo espíritu destructor. Hay una orden para toda plaga devoradora. Hay una orden para todo aquello que quiere devorar, hermano. Hay que ver eso de los devoradores, porque hay unos que hay devoradores que están para los matrimonios, hay devoradores que están para los hijos, hay devoradores que están para la salud, hay devoradores para la economía, hay devoradores aún para las cosas materiales, hay devoradores. Pero aquella casa que es productora de vino y de aceite es una casa que no va a ser tocada. Es una casa, hermano, que no va a entrar la destrucción. Entonces allí hay una protección de Dios. Toda casa cuya esposa es una vid y que cuyos hijos, hermanos, son olivos, es una casa que produce vino y que produce aceite. Y hay una orden de parte de Dios que esa casa no puede ser tocada. Entonces, ¿vale la pena temer a Dios? ¿Vale la pena ser temerosos de Dios? Por eso, entre todo, esposas amadas, cuando ustedes nos miren a nosotros que andamos medio chuecos y que ya nos estamos desviando, párense ustedes. Ya ¿te fijaste que estás viendo? ¿Te fijas que estás escuchando? Las que menos le convienen que su esposo se desvíe hacia cosas que no, son ustedes, hermana. Por lo tanto, también ustedes tienen que ser como: yo ya miro que no lee la Biblia. Ya días no encuentro a mi esposo orando. Y hoy no vino la mía, no puede decir nada hoy va. Entonces, esposas, también ustedes tienen esa labor sabe que entre las cosas que se dice en Proverbios 31 de aquella mujer, que es una entidad femenina, que puede aplicarse en la iglesia, pero también en lo literal, dice que esa mujer es esposa, vela, hermano. Ahí está como expectante, está como vigilante, que su casa vaya en marcha, que su casa vaya bien. Esa es una labor de las esposas, estar como expectantes. ¿Qué hay en su casa? ¿Cómo va su casa? ¿Cómo va? Y cuando miren, hermano, cosas que no. Pero por ejemplo, Acán llevó unas cosas robadas, llevó unas cosas que se las robó, las llevó a su casa y su esposa como que le ayudó a esconderlas. Eso lo puede ver en Josué capítulo 7 o 6, por ahí está, hermano, donde ese hombre, mira, codicia, dice, un manto babilónico, unos lingotes de oro, se los roba, se los lleva a su casa y su esposa le ayuda a esconderlos. No, hombre, una esposa así no. Tenemos que volver, hermano, al original. Tenemos que volver a esto. Entonces, una de las cosas que trae el vino, el aceite, es protección. Lucas capítulo 10, verso 30. ¿Verso qué? Verso 30 y algo. Vamos a ver, esos versículos los ando en mi memoria porque los he estado estudiando estos días. 10:33. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él. Esta es la historia del samaritano. Y al verle fue movido a misericordia, y acercándose a él vendó sus heridas. Mire, ¿con qué las vendó? Echándoles aceite y vino. Una casa que tiene vino y aceite va a tener la capacidad de sanar heridas, de restaurar heridas. Hermano, mire, aquí me quedaría hablando muchas cosas, porque cuando se revisa esa palabra heridas, cuando se revisa, se dice traumas. Cuando se busca en el diccionario, el original, dice que esas heridas son traumas.
Entonces, no solo son heridas literales, pueden ser heridas psicológicas, heridas en el alma, experiencias, hermano, que nos marcaron desde niño. Nos marcaron desde niño, nos marcaron. ¿Cuántas experiencias vivimos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, antes de casarnos? ¿Cuántas experiencias vivimos, hermano, que vinieron traumas a nuestra vida y no las pudimos superar? Y llegamos a un matrimonio y llegamos con esas heridas, llegamos con esos traumas. Pero si en esa casa hay productor de vino, de aceite, todas esas heridas van a ser curadas y van a ser restauradas. Entonces nos conviene, amados, nos conviene que en nuestras casas haya vino y aceite. Nos conviene. Oh, necesitamos que en nuestras casas se dé esa combinación bendita, hermano, entre el vino y el aceite y el vino, porque eso va a traer bendición. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que ser restaurados? ¿De cuántas cosas debemos de que nos caiga ese vino, de que nos caiga ese aceite? Yo me quedo meditando en esto, hermano. ¿Cómo alguien puede andar esos dos elementos cuando va de viaje? ¿Se ha leído? ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Cuántos saben esa historia? No la han leído. Hay que leer la Biblia, hermano. ¿Quiénes pasaron antes que él? Antes que el samaritano. Dígame por lo menos algo ahí. Un levita. ¿Y quién más? Y un sacerdote. Pasaron antes que el buen samaritano. Entonces, un sacerdote siempre anda aceite, hermano. Un sacerdote siempre anda aceite. Pero mire, el problema de este muchacho que estaba ahí tirado era tan grave que no lo podía restaurar solo el aceite. Fíjense que hoy entiendo un poquito mejor eso. ¿Por qué pasó de lejos ese y siempre le hemos tirado, ¿va? Que inmisericordia, no lo ayudó. Pero ahora yo entiendo es que era tan grave la situación de ese muchacho que estaba tirado ahí medio muerto, dice la Biblia. Era tan grave que lo que él portaba no era suficiente para restaurarlo. Necesitaba algo más. Necesitaba la combinación bendita del vino y del aceite. Hay heridas que no se sanan solo con unción. Hay heridas que no se sanan, hermano, solo con el producto del olivo. Hay heridas que se necesita el producto de la vid. Por eso el papel de una esposa en un hogar es indispensable, hermano. Es indispensable el papel de la esposa en el hogar. Mire, hermano, nunca un hijo se va a criar igual que vaya, un hijo que se críe con su papá y con su mamá desde pequeñito. Ahí crecieron y llegaron a grandes, y ahí el matrimonio se mantuvo. Esos niños, aún la ciencia dice que emocionalmente esos niños son diferentes a uno que se crió solo con el papá o solo con la mamá. Por eso tenemos que buscar en Dios ser restaurados. Si hay madres solteras, padres solteros con hijos, yo le digo, hermano, pídale al Señor que de alguna manera esa ausencia que tiene, ya sea de padre o de madre, un hijo, dígale, Señor, por favor, ayúdame de alguna manera a meterlo a mi hijo en lo espiritual para que reciba. Hermano, no me vaya mal a entender esto, pero el Espíritu Santo de alguna manera hace esa labor maternal en nosotros. Pero lo que quiero llegar es qué importante es tanto el padre como la madre en un hogar. El vino. Entonces ese hombre sacó vino, sacó aceite, y esas dos cosas ya combinadas sí pudieron hacer el trabajo de restauración.
Ya las dos cosas unidas sí pudieron hacer un trabajo de restauración. Hermano amado, un hijo puede ser herido en una escuela. No sé si usted se dio cuenta, pero ¿cómo hace unos años atrás, cómo es el problema del bullying, el bullying en la escuela, el bullying en la escuela? ¿Cuántos niños fueron dañados con eso? Pero un hogar que tiene aceite, que tiene vino, esas cosas no afectan, porque ahí hay sanidad. Ahí hay curación, ahí hay una administración, hermano, de sanidad. Dios santo, hoy no puse mi reloj, no sé cuánto llevo predicando, amados, tal vez me mandan ahí un mensajito. Leamos este. Génesis 35:14. Entonces tomó una piedra, con este creo que vamos a cerrar. Entonces tomó una piedra, hablando de Jacob. Entonces tomó una piedra y la puso en pie, como un pilar, en el lugar donde Dios le había hablado. Luego la consagró derramando aceite y vino. Otra vez esa combinación, gracias por la hora ahí. Otra vez esa confirmación, esa combinación, aceite y vino. Hermano, ¿sabe que vamos a ministrar esta noche con todo nuestro corazón? Que nuestras casas sean productoras de vino y de aceite. Que nuestras casas sean productoras, así le puse al mensaje, productores de vino y de aceite. Que no nos falte. Que no nos falten esos dos elementos en nuestras casas. Hermano, pueden haber más, pero mire, ahorita estamos en estos dos elementos. ¿Cuánta bendición hay en un hogar que hay vino y que hay aceite? Aquí hay un hombre de Dios. Yo a Jacob le aprendo tanto, hermano, tanto de lo que no hizo bien como de lo que hizo bien. Fueron más las cosas que hizo bien que las que no hizo bien, pero de todas aprendo. Pero fue un hombre fue un hombre, este sí temió a Dios, hermano. Este sí era un hombre temeroso de Dios. Este siempre tenía al Señor presente, aún en sus momentos de flaqueza, en sus momentos donde su humanidad se le presentó, pero ahí él siempre tenía un temor a Dios. Entonces este hombre, hermano, sale de su casa huyendo de su hermano Esaú. Mire, huyendo de su hermano Esaú. Ahorita, con esto terminamos. Solo quiero que pueda captar esto, hermano. Porque él sale de su casa huyendo de su hermano Esaú y se queda una noche. Le agarró la noche, ahí le llegó la tarde. Entonces dijo: me voy a quedar descansando aquí. Dice que tomó una piedra de aquel lugar. Eso está en Génesis 28. Ahorita estamos leyendo Génesis 35. Pero en Génesis 28 es donde él pone la cabeza sobre una roca y se duerme, y allí tiene un sueño, tiene una visión, donde aquella escalera que llegaba al cielo, su otro extremo estaba en la tierra, y como ángeles subían y bajaban. Y cuando él despierta de toda esa experiencia, dice, hermano, tal vez me buscan ese versículo, él dice: ciertamente esta es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Entonces dice él, el versículo que quiero que me busquen es que él tomó esa piedra donde había puesto su cabeza y la erigió como señal y derramó aceite. ¿Lo tenemos ese? Se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y, ojo con esto, derramó aceite por encima. Si quiere, pásenmelo aquí, por favor, hermana Jamie. Gracias. Sí lo necesito, ya la garganta me está. Calidad. Ok. Ahora, donde quiero que vea es: ¿qué derramó aquí? Aceite.
Entonces él termina esa experiencia, pero ojo, él deja ahí esa piedra, derrama aceite. Termina esa experiencia y sigue su camino, va huyendo de Esaú. Sigue su camino. Es ahí cuando llega a aquel pozo, hermano, ahí conoce a Raquelita y se enamora. Si no creían al amor a primera vista, sí existe, está en la Biblia. Ese se enamoró de así, hermano, de primas a primera. En esto no me hagan caso los jovencitos, solo la vio y la besó. Hasta las orejas paran estos así, hermano. Se enamoró. Y llega a la casa de Labán, hermano, otro bandidazo que ese solo a todos le miraba cara de pisto, hermano. Ese encontraba una piedra y ya le ponía valor, hermano. Entonces miró que Jacob era así fuerte. Le dijo, bueno, sí, te la voy a dar, pero tienes que trabajar 7 años para mí. Y esos 7 años prosperó, hermano, prosperó. Entonces Labán dijo, este bandido está enamoradito de Raquel, no se la voy a dar, le voy a dar a Lea, la más fea. Y lo voy a poner a trabajar otros 7 años. ¿Qué? Hermano, yo creo que ya estoy a las puertas de ser suegro. Estoy tomando en cuenta ese consejo de... El punto es 14 años trabajando, hermano. 14 años trabajando ahí por las que fueron sus esposas. Pero no perdamos de vista la piedra que ungió con aceite. Ahora ya pasaron 14 años. Después trabaja otros 6 años en la casa de Labán. 20 años. A los 20 años él dice, mira, Labán, cómo te has enriquecido con mi trabajo. Mira cómo ha aumentado tu ganado. Mira cuando yo vine aquí a tu casa, tú eras un don nadie. Ahora en estos 20 años, mira cómo te ha bendecido el Señor por lo que yo he hecho. Él dice, ¿hasta cuándo proveeré para mi casa? Yo necesito proveer para los míos, porque a ese entonces ya habían nacido sus hijos. Para hacerle corta la historia, dice, no, pues yo tengo que volver, por una orden de Dios, yo tengo que volver a la casa de mi padre. Y salió de allí donde Labán, 20 años después. En ese regreso se le aparece el Señor en Génesis 35 y le dice, sube a Betel, donde ungiste aquella piedra. ¿Por qué? Porque la ungiste solo con aceite. Ahora, hoy se me pone en el versículo 35, ahora ya no solo le vas a echar aceite, ahora le vas a echar vino. La primera vez solo la ungió con aceite. Ahora el Señor lo lleva otra vez a Betel como a pagar una factura que no había pagado. Y es, Jacob, tu casa está establecida solo con aceite. Necesitas ir a hacer el complemento, a ponerle vino y aceite. No se lo dice así literal, Señor solo se le dice que suba a Betel. Pero ¿por qué en el primero solo aceite? ¿Y por qué aquí? Ya vemos y leemos que dice que él derramó aceite y vino. Hay una diferencia. Hay una diferencia a una casa solo con aceite, a una casa con vino y aceite. Yo puse un cuadrito, no sé si lo lograron colocar. Yo puse un cuadrito. ¿Qué le pasó a Jacob en ese primer encuentro en Betel? No lo lograron poner. Sería bueno que lo arreglaran ahí en minutitos. Ahí va en la enseñanza ese. Hermano, ¿qué le pasó a Jacob cuando solo ungió la piedra con aceite? ¿Y qué le pasó a Jacob cuando ungió la piedra con vino y con aceite? Mire, entre las cosas que había escrito ahí es que cuando él llega ahí a Betel la primera vez, él llega solo. Cuando él llega la segunda vez, él llega con familia. Hay una enorme diferencia. Cuando él llega la primera vez, lo único que llevaba en su mano era un bastón. Cuando él llega a Betel por segunda vez, ya va con ganado, ovejas, siervos, hermanos, va enriquecido. Cuando él llega la primera vez a Betel, llega como Jacob. En la segunda vez ya le han cambiado el nombre, ya ha tenido el encuentro con el ángel. Ya no se llamaba Jacob, se llamaba
Israel. En la primera vez, él va perseguido. Su hermano lo quiere matar, va perseguido. Hermano, cuando sale de la casa de su suegro, sale de escondidas y su suegro lo persigue, no con buenas intenciones, lo persigue para matarlo. Pero el Señor le habla y le dice: no le hagas daño. Y ahí arregla con su suegro, arregla ahí la situación con su suegro, se pone en paz con su suegro, se encuentra con Esaú y se pone en paz con Esaú y después sube a Betel. O sea que la segunda vez él sube en paz. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Le bajaron la intensidad? Llegó de casualidad. La primera vez ni sabía que era casa de Dios. Llega de casualidad. En la segunda vez ya llega por un mandato del Señor, sabiendo que es Betel. Llega de pasadita, solo una noche. Pero en la segunda vez el Señor le dije: llega a habitar allí. Hay diferencias, hermano. Hay diferencia. En la primera solo llega una noche y se va. Pero en esa otra que ves, el Señor le dice: sube a Betel y quédate a vivir allí. Mora en Betel. Ya que no solo sea algo de pasada, sino que habita en Betel. Hermano, ¿qué quiere decir Betel, hermano? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Una casa con aceite tiene la casa de Dios como su casa. Ya no solo viene de visita, ya no solo viene de pasadita, viene a habitar en la casa de Dios. Esa es la diferencia. Y así están las diferencias. Mire, salió siendo Jacob y allá llegó siendo Israel, llegó perseguido, pero aquí llega en paz, hermano, sobre todo con Labán y con Esaú. Llegó solo, aquí llega con su familia. Llegó solo con un bastón, allá llega con muchos bienes. Mire, la primera vez se le pone el nombre de Betel. Él nombra ese lugar como Betel. Pero en la segunda ya le pone el Betel, como quien dice: el Dios de este lugar. El Dios de este lugar hizo suyo ese lugar. Entonces hay una diferencia entre solo aceite con vino y aceite. Hay una diferencia. Entonces, llevándolo a lo familiar, ¿cómo quieres que sea tu casa? ¿Solo con aceite? ¿O que haya vino y aceite? ¿Cuántas bendiciones hay, hermano? Hermano, nos conviene que en nuestra casa haya vino y aceite. ¿Cómo se produce el vino y el aceite? Vamos a empezar a predicar. Busque su Biblia. ¿Cómo se produce? Por lo que vimos ahorita, ¿cómo se produce el vino y el aceite en una casa? ¿Quién produce vino? ¿Ah? ¿Quién produce vino? La esposa es una vid. ¿Y el aceite quién lo produce? Entonces, ¿sabe qué? Entre todo lo que tengo que decir, si hay matrimonios que no pueden tener hijos, digan eso al Señor. Señor, me hace falta el vino aquí en mi casa, así es que necesito que me envíes. Solo por pedir algo, Señor, mándame unos trillizos, Señor, por favor. Sí, mire, un matrimonio que ya se casaron y quieren tener hijos y no pueden por alguna razón, ¿sabe? Ahí está Salmo 128. Señor, tú has prometido que en mi casa va a haber aceite, y los productores de aceite son los hijos. Así es que en el nombre de Jesús, Señor, ahí el esposo, mire, orando por el vientre de su esposa: Señor, este vientre es fructífero, es una vid fructífera, y allí va a haber fructificación. ¿Y qué hay de los que ya llevan añitos de casado? Y dice: no, es que estamos esperando todavía tener hijos. Les hace falta aceite, y peligra una casa cuando no hay aceite. Porque hay matrimonios que se casaron, hermano, y viajes por aquí, viajes por allá, y viajes por acá, y viajes por allá. ¿Y los hijos cuándo? No, ¿cuántos años tienes? 35. ¿Y a cuándo? Pues 40. Dios santo, o sea que van a ser como tus nietos ya. No, hombre. Yo creo que los hijos son una bendición, hermano. Ahí lo estamos viendo a la luz de la palabra. Los hijos son una bendición. Los hijos producen aceite. Entonces, amados, cerremos aquí. Hermanos, pasen, hermanos de alabanza, pasen. Hermanos, póngase de pie usted también, el ruego. Que nuestras casas sean productoras de aceite.
Que nuestras casas sean productoras de aceite y de vino, hermano. Entre todos los versículos que tenía ahí, ¿sabe qué dice Joel 2:17? Por allá de estar. Dice: he aquí yo os envío pan, vino y aceite, y seréis saciados. Donde hay vino y aceite hay llenura. Donde hay vino y aceite hay plenitud. Donde hay vino y aceite, hermano, hay deleite, hay gozo, hay gozo. Yo creo que nuestras casas deben de ser casas, hermano, donde haya abundancia, abundancia, abundancia. Hay otro versículo que está después de ese, el 20 y algo, dice, hermano, mire, eso habla de abundancia también. Ese, mire, dice: habrá una buena cosecha de trigo. Y eso quiero ministrarlo esta noche, que en nuestras casas va a haber una buena cosecha de trigo y gran abundancia de vino y de aceite. Y mire lo que vamos a ministrar: y yo os compensaré los años que perdiste a causa de la plaga de la langosta, del ejército destructor que envié contra vosotros. Hermano, viene un tiempo de restitución. Hay vino y aceite, eso también es sinónimo de restitución. Aleluya. En el nombre de Jesús, preparen aquel canto de alegre de: he aquí os envío pan. Vamos a cantarlo, pero solo levanten sus manos y oro por usted, como familias. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser esas casas, según Joel 2:25, según Joel 2:24, que habrá abundancia de buena cosecha de trigo y gran abundancia de vino y de aceite. Y ahí el Señor nos ayuda a recompensar. Otras versiones dicen: voy a restituir el tiempo perdido, voy a restituir los años perdidos. Hermano, el Señor no solo restituye cosas naturales, el Señor restituye tiempo, el Señor restituye aún tiempo. En el nombre de Jesús, por la autoridad que el Señor me ha dado, yo declaro esta palabra en las familias de esta iglesia: casas llenas de vino, casas llenas de aceite, con una buena cosecha, donde habrá restitución, donde habrá restitución. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Recibimos tu palabra, Señor. Nuestras casas son productoras de vino. Nuestras casas son productoras de vino. Nuestras casas son productoras de vino. En el nombre de Jesús. Cantemos ese himno. Salga de su cámara el novio y de su tálamo a la novia. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. y diga: perdona a Jehová a su pueblo, no desprecies, para siempre se le da. Porque han de decir los pueblos: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué? Han de decir los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Pero Jehová responderá y dirá a su pueblo: Jehová responderá y dirá a su pueblo: he aquí os envío pan, mosto, vino y aceite y seréis saciados. He aquí os envío pan, vino y aceite y seréis saciados. Y salga de su cámara el